Bien, nosotros somos los Bully Magnets y nos dedicamos a hacer videos de historia universal y de México a través de YouTube, todo con un formato de comedia y entretenimiento. Nos basamos en la idea de que si nos divertimos, si lo pasamos bien, pasamos un rato muy agradable y al mismo tiempo aprendemos sobre acontecimientos de la historia. Okay, nosotros partimos como de esta idea de que queríamos hablar de los errores de la historia, ¿no? O sea, esos momentos donde las cosas salen mal. Y yo creo que la parte más difícil fue justo una recopilación de muchas historias. De hecho, son casi 100 historias que buscamos. Y pues fue un trabajo, sí, así de archivo, ¿no? De irse a buscar libros, de leer fuentes, de andar buscando a lo largo de la historia de la humanidad esos momentos que podrían ser considerados errores. Entonces, la verdad es que parte de escribir este libro, la primera fase fue meses de estar investigando para conseguir al fin estas historias breves también que pudiéramos hacer de una manera muy concisa de cuando los errores de la humanidad determinan el avance o el paso de la historia. Bueno, ya que tuvimos toda la investigación a la que Andrés se está refiriendo, pues decidimos dividirlo en como bloques. Por ejemplo, uno son malas decisiones, momentos en los que alguien tomó una mala decisión que llevó a... Otros son malos consejos, otros errores que terminaron siendo aciertos, otras secciones mala suerte, una parte en la que, aunque no haya habido una mala decisión de por medio, pues simplemente la suerte no quiso que las cosas se dieran así. ¿Qué otra? Y malos consejos. Malos consejos. Entonces, pues sí, a partir de... Porque aquí sí fue meterse a la historia así mundial, ¿no? Y de todo momento, todo periodo y todos los países. Bueno, el proceso de producción y de división de trabajo para el libro fue justamente las cuatro personas que conformamos el equipo nos dedicamos a investigar sobre los temas y a elegir cuáles iban a ser como esas historias de las que íbamos a hablar. Y a partir de eso ya Andrés, Enrique y yo, Antonio, los tres escribimos principalmente los cuentos como tal. Y Luis, quien es también funge como el ilustrador del proyecto, Luis se dedicó a ilustrar todos y cada uno de estas historias que son como casi 100, entonces así fue como nos dividimos el trabajo para el libro. Pues sí, al acercarnos con la editorial, querían un libro de historia, pero también que tuviera como el estilo de la página, que en gran medida es que pues, los videos tratamos de ilustrarlos. Y en este caso, pues, como Andrés dijo, pues la investigación la hicimos entre todos, y ya cuando hicimos como nuestro índice, digamos, de temas que se iban a realizar, pues ya me tocó a mí lo que siempre me toca dentro de Bully Magnets, que es ver cómo se ve el periodo histórico que vamos a mencionar, ¿no? Porque cada periodo histórico, dependiendo de cada lugar del mundo, se ilustra de manera distinta. Si estás hablando de la Edad Media, hay cierto tipo de ilustración. Si estás hablando de, no sé, de Japón, pues... Entonces, un poco lo divertido de esto, ya habíamos hecho un libro antes, pero fue de historia de México solamente. Entonces, todo fue enfocarse a México. Lo padre de este libro para mí fue que realmente era todo, ¿no? Había historia del siglo XX, había historia súper antigua, había griegos, había romanos, Entonces la verdad fue bastante padre para mí porque pues no fue nada aburrido, ¿no? Cada cuento es un periodo distinto y cada cuento fue muy divertido de ilustrar. Si tuviera que elegir uno, yo creo que uno que fue particularmente, o sea, un desafío porque había mucha información, no, son varios, todos los que tienen que ver, por ejemplo, con las guerras mundiales, porque las guerras mundiales son procesos larguísimos que es muy difícil llevar a distintos cuentos que ningún cuento tiene más de 3 páginas, ¿no? Entonces, por ejemplo, asuntos como clásicos, ¿no? Como de la invasión del ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial a Rusia, que invadieron en invierno. O sea, eso se dice fácil, pero en realidad las cosas que pasaban y las razones por las que Hitler decidió invadir Rusia cuando hacía frío, o sea, son muchas, ¿no? Y lograr que todo eso quedara en un pequeño espacio y que además fuera muy divertido, yo creo que fue uno de los más desafiantes. Sí, totalmente coincido con los que tienen como contexto como procesos históricos como muy complejos y amplios. Esos son los más difíciles, porque justamente, bueno, hay que contar la anécdota, pero hay que insertarla como en algo mucho más extenso, ¿no? Yo creo que en ese sentido, uno de los que más trabajo me costó y de los que más me acuerdo
Es uno, el de Gorbachev, que justamente es que Gorbachev, justamente en la Unión Soviética, él se va de vacaciones y cuando regresa, pues ya se dio un golpe de estado y ya está Yeltsin en el poder y todo eso, entre otras muchas cosas, lleva a la caída de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, como explicar, o sea, que ahí la anécdota divertida es, te vas de vacaciones y el que se vaya a la villa pierde su silla, pero hablar de eso en el contexto de la caída de la Unión Soviética y explicar un poquito como qué implica eso, fue como algo complejo. Entonces ese fue un reto. Bueno, yo estuve en la parte de la ilustración, entonces no escribí uno como tal. Quizá el que más trabajo costó de ilustrar hay uno de Oliver Cromwell y la Navidad, y había que hacer como toda una escena navideña victoriana, no es victoriana como tal, ¿no? Es inglesa, y que hiciera referencia a los dibujos de Dr. Seuss. Entonces, ese fue de los más complejos de ilustrar, pero también fue de los que estoy más orgulloso, digamos, en el libro. Claro, de hecho, o sea, ahora con el libro, pues nuestras versiones de la historia, nuestra interpretación de los hechos, pues llegan a un nuevo público. Y con la historia, hay que decirlo, es muy apasionante en todo sentido, o sea, y literalmente despierta pasiones. Porque incluso, aunque hayan ocurrido cosas hace cientos de años, las personas se involucran mucho, ¿no? Entonces, todo el mundo tiene distintas versiones, que también eso es una parte de la naturaleza de la historia, que no hay una verdad histórica, ¿no? Siempre hay distintas interpretaciones de un solo hecho, y a veces esas versiones están encontradas, o sea, incluso pueden ser contradictorias o hasta antagónicas. Lo que nos ocurre con los historiadores, bueno, los hay de todo tipo, algunos que les gusta mucho como planteamos las cuestiones para un público más amplio, otros que dicen, es que en 3 cuartillas no puedes explicar todo un proceso histórico, ¿no? Y nosotros somos conscientes de eso, y por eso lo que nosotros ponemos en cada cuento, en cada relato, es una invitación. Nosotros estamos resaltando estos errores de manera divertida, pero en realidad solo estamos poniendo así como una pequeña probadita para que la gente se anime a saber más de la historia, ¿no? Son como, o sea, pequeños anzuelos muy atractivos para que la gente diga, yo quiero saber más a fondo qué hay detrás de este error, de esta mala decisión, de esta pequeña anécdota, porque la historia es muy rica, ¿no? Y la podemos ver desde distintos ángulos. En realidad, esto es como un poco la metodología que hemos desarrollado todos estos años trabajando con historia. Todo, digamos, esta chispa que puede tener o esta manera de abordar es nuestra, ¿no? O sea, la editorial nos dio carta abierta y nos dijo, queremos que el libro sea como sus videos, o sea, que sean divertidos, irreverentes, interesantes, pero que también se sostengan de una investigación seria, porque para nosotros es muy importante que todo esté basado en datos, en fuentes y en investigaciones reales. Entonces el proceso en realidad es un poco ver la historia con menos seriedad, o sea, que no sea, sigue siendo un asunto serio, pero no hay que verla solemnemente, que es distinto. Entonces un poco lo que hacemos al investigar es tratamos de entender a los personajes también de una forma más humana, como más relajada, y de ahí van saliendo también las bromas, los chistes, las maneras en las que nosotros podemos conectar más fácilmente con ese pasado, que si los vemos solo como así como antiguo y solemne y al que uno nunca debe decir nada malo, etcétera, pues le pierde el brillo. Entonces es como tratarlo como algo más humano con lo que nos podemos relacionar, y yo diría que ahí ya va saliendo todo o sea, como todo el estilo bully, hasta los chistes, hasta las maneras, creo que sale de ver la historia más cercana. Sí, claro. Bueno, el libro se llama Historia Mundial de Nuestros Grandes Errores y básicamente, bueno, lo pueden conseguir en cualquier librería del país. Y en este libro lo que hacemos es como contar aquellos errores grandes y pequeños que han compuesto la historia de la humanidad. Hay como errores de todos los periodos, de todas las épocas, de todos los personajes. Y es como una invitación a ver la historia como de una manera más divertida
y también como más completa, porque siempre cuando hablamos de historia pensamos como en los grandes personajes, en las hazañas, en las cuestiones épicas, en las victorias, pero no pensamos que la historia a su vez está compuesta de metidas de pata, de errores, ¿no? De cosas que no salen bien, y que eso pasa en la historia y pasa como también en la vida humana, ¿no? En la vida cotidiana. Entonces es como una invitación a que veamos a los personajes y a los sucesos, a los personajes como personas que, o sea, que tuvieron una vida normal como cualquiera y que cometieron grandes aciertos, pero también grandes errores, y que la historia en sí, el desenlace de la historia está compuesta también por esos errores y por esas cuestiones que no salieron bien. Entonces es como una invitación a conocer ese lado de la historia del que no solemos hablar mucho. Nos pueden encontrar como Bully Magnets en YouTube y también en todas nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, estamos como Bully Magnets.